Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dinero entre Amigas. Yo soy Karen Vega, su amiga financiera, y el día de hoy me voy a tomar un café para hablar de un tema que la verdad es muy entretenido, muy divertido, o incluso si no lo han pensado, puede darles un poco de miedo. Y tal vez el café no sea suficiente, así que igual tomamos algo más fuerte, pero el tema del que les estoy hablando es algo que hemos pensado a lo largo de nuestra vida y que seguramente conforme vamos creciendo aparece más. Y es nada más ni nada menos que los miedos financieros que tenemos a lo largo de nuestra vida. Dinero entre amigas. Tenemos que empezar a decir que los temas relacionados con dinero pueden parecer realmente abrumadores y provocan mucho estrés en todas las personas, y a todos nos ha pasado porque es algo que no tratamos todo el tiempo, no sabemos hablar de dinero, no sabemos hablar de finanzas y sobre todo pensamos que es algo muy complicado. Es por eso que les quiero contar algunos miedos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y que seguramente hemos pensado, y conforme vamos creciendo, como les decía hace un momento, es algo que va a pasar. Así que si no nos preparamos financieramente, si no nos preparamos en aprender, en leer, en estudiar, seguro vamos a enfrentarnos con alguno de ellos. Así que, ¿qué les parece si empezamos? El primero es el tema del desempleo. ¿Y qué pasa con el desempleo? Todos soñamos con que cuando terminemos de estudiar la carrera o empezamos con nuestro negocio o empezamos a trabajar en algún lado. Y está perfecto, pero lo que sucede aquí es que estamos pensando en tener un empleo para poder ganar dinero. ¿Están de acuerdo entonces que el tema del perderlo, del no tener trabajo nunca más, y es algo que ha pasado mucho en pandemia y en general en la vida, pues nos aterra? La verdad es que nos da mucho miedo porque a veces tenemos una sola fuente de ingresos y eso es lo que nos hace que nuestra vida continúe. Es decir, estamos en este ciclo eterno de empezar a generar dinero con nuestro trabajo para pagar las deudas que tenemos, seguir gastando nuestro dinero y volver a regresar a trabajar para poder pagarlas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que nos espantamos horrible cuando nos dicen que podemos perder nuestro empleo. Y la verdad es que para la mayoría de los mexicanos esto es algo que sucede comúnmente, porque estamos dependiendo de ese ingreso para hacer nuestra vida y para subsistir. Y se preguntarán, ¿cuál es el problema con todo esto? Pues la verdad es que el problema es que con el tema del desempleo, si no es nuestro trabajo o no es nuestro negocio, es un poco más difícil de controlar, porque no podemos prever esos recortes de personal que existen, que venga una pandemia y que acabe con todo el tema de la economía que estamos viviendo, que existan cambios por toda la situación política y económica que se vive a nivel mundial. La verdad es que son cosas que no controlamos. Entonces, el problema de este miedo es que siempre está presente, sobre todo para las personas que tienen una sola fuente de ingresos. Entonces, es un miedo que seguramente si no has tenido y estás creciendo, vas a llegar a tener. Y para todo miedo hay soluciones, así que una de las cosas que puedes hacer es buscar una segunda fuente de ingresos, buscar algún tipo de ingreso pasivo que se genere automáticamente solamente por el hecho de que tú estés existiendo. Por ejemplo, si tienes un libro escrito, pues todas esas regalías que se dan por ese libro que ya escribiste una vez, que vayan a llegar a ti o cosas así. El punto es buscar esos ingresos que podamos tener y que no se nos complique la existencia más adelante. El segundo miedo que nos puede dar por ahí cuando empezamos a trabajar o cuando empezamos a ser conscientes de la vida son las emergencias. ¿Y a quién no le ha pasado que tiene un pequeño accidente, que se cae en la calle, que tiene un choque, o que llega una enfermedad como la de la pandemia y que nos empieza a afectar bastante en cuestiones de salud? Y lo peor es que no estamos preparados financieramente para esto. Entonces las emergencias, sea cual sea, sea desde un temblor, un desperfecto en tu casa, nos aterran por el hecho de que no estamos preparados para enfrentarlas. ¿Y qué es lo peor que podemos llegar a hacer? Es endeudarnos para salir adelante de esta emergencia, porque aparte del estrés que nos genera la emergencia en sí, terminamos endeudados por una cosa que no estaba prevista. Entonces, aquí la solución, ¿cuál es? Ahorrar. Ahorrar para poder solventar esta emergencia que se llegue a presentar, sea de la casa, de tu coche, de lo que sea, o contar con algún seguro o contar con algún respaldo que te dé el caso de que te enfermes, para que no te estés preocupando por estas cosas. Sabemos que las emergencias son inevitables, pero sí podemos anticiparnos y estar preparados en caso de que alguna suceda. Ya que se empiezan a poner un poquito más complicadas las cosas, tenemos que hablar de otro de los miedos que nos da a todos, y es el tema de la jubilación o envejecer. Porque todos queremos ser jóvenes toda la vida, o pensamos que lo vamos a hacer toda la vida, que vamos a ser lo suficientemente fuertes para afrontar las cosas, y no pensamos en lo cara que es la vida de un adulto. Sobre todo un adulto que no se cuidó, que tiene problemas de salud, que no puede caminar o que no puede hacer algo que normalmente harías como una persona saludable y joven. ¿Y esto qué implica? Dinero.
Todo en la vida implica dinero, pero imagínense cuando llegas a una edad en la que ya no puedes depender únicamente de ti y necesitas o una enfermera o necesitas a alguien que te ayude. Y la verdad es que depender de tus hijos, si es que los llegas a tener, es algo que no funciona porque muchos ya no quieren tener hijos. O el hecho de que dependas de lo que te dé el gobierno o de lo que te dé alguien más, imagínense. Entonces, es algo que no podemos permitir que pase y aunque no nos guste, tenemos que pensar en el futuro. Ahora, ¿cómo podemos solucionar esto? Otra vez volvemos al mismo tema, ahorrando. Pensando en el yo del futuro, que queremos que viva el yo del futuro y anticipando un poquito de lo que estamos ganando en este momento para que ese yo de nuestro futuro no sufra. Ahora, llegamos a uno de los miedos que pueden ser más comunes justo por el tema de los hábitos financieros que tenemos. Y déjenme decirles que estoy hablando del tema de no poder pagar las deudas. ¿Qué pasa cuando empezamos a trabajar? Regularmente nadie nos enseña sobre el tema de educación financiera y si alguien tuvo ese conocimiento y nos lo compartió, muchas felicidades y gracias por haberlo hecho, porque la verdad es que cuando tenemos dinero por primera vez, lo que hacemos primero es ir a gastarlo. Y cuéntenme, ¿no les pasó a ustedes que recibieron su sueldo y dijeron, necesito irme a comprar esto que siempre he querido toda la vida? Y si no les pasó eso, seguramente se lo gastaron en salidas con sus amigos o en salidas con alguien, comprar ropa, lo que sea, pero gastaron ese dinero. Eso está bien. ¿Cuál es el problema de esto? Que se empieza a hacer un hábito. Y eso nos empieza a generar deudas. Cuando descubrimos las famosas tarjetas de crédito, también todos nos enfocamos a hacer cosas como empezar a gastar sin control y no revisar lo que estamos comprando porque tenemos un plástico que nos funciona perfecto o ya una tarjeta digital, si estamos hablando de algo un poco más reciente, que nos permite comprar las cosas que queremos. Y no nos preocupamos hasta el día siguiente que nos llegue el estado de cuenta y que vemos todo lo que tenemos que pagar. Entonces, el tema de no poder pagar las deudas es algo que nos puede llegar a quitar el sueño, nos puede llegar a generar estrés financiero completamente porque no tenemos el control de eso y no tenemos el dinero para pagarlo. Mientras más tiempo nos tardemos en darnos cuenta de que tenemos un problema de deudas, más tiempo nos va a costar salir de ahí. Entonces, si estás en esa situación, no te preocupes. A todos nos ha pasado que no te dé pena aceptar que estás viviendo esa situación. No es algo que no se pueda controlar, solo tienes que ser consciente de lo que está pasando. Ya una vez que seas consciente, haz una lista de todas tus deudas y empieza a pagarlas poco a poco de la que te genera mayor interés hasta la última que tengas. De esta manera vas a poder salir de ahí, vas a poder regresar a dormir con toda la paz y tranquilidad que necesites. Y la verdad es que aunque nos dé pena aceptar el tema de las deudas, a todos nos ha pasado, así que no te preocupes, lo más importante es que te des cuenta de lo que está sucediendo contigo. Y llegando al último miedo, pero bueno, de los miedos más comunes, por supuesto, porque tenemos miles y ya espero que me cuenten por ahí en los comentarios qué les parece o cuál es su miedo más grande. Pero creo que uno de los miedos que necesitamos sí o sí abordar es el tema de las estafas. ¿Cuánto nos cuesta ganar ese dinero que nosotros estamos recibiendo, ya sea por nuestro sueldo, nuestro negocio o por lo que sea, para que llegue alguien más y se lo lleve así sin nada más de esfuerzo que el tomarlo? Y la verdad es que es sumamente doloroso y frustrante porque todos necesitamos dinero. Y a todos nos gusta recibir nuestro dinero y a todos nos gusta hacer las cosas que queremos con nuestro dinero, pero también es horrible el saber que nos acaban de estafar, que nos acaban de robar nuestro patrimonio, parte de lo que nos costó horas de vida que no van a regresar, conseguirlo para que otro lo esté disfrutando solamente porque se vio más listo y nos hizo este tipo de temas de fraudes o lo que sea. Para esto, ¿qué es importante y cómo los podemos evitar? Tener mucho cuidado primero con los datos personales que nosotros estamos dando en cualquier lugar o que estamos dejando en los papeles, que no trituramos cuando nos llegan algunos paquetes, la mensajería, lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con nuestros datos personales, los números de cuenta bancarias, las contraseñas, tener cuidado con todos estos mensajes falsos que nos llegan, que nos dicen, da clic en este link. No hagamos nada de esto, seamos muy conscientes de que el poder que nosotros tenemos con nuestros datos es lo único que nos respalda para evitar este tipo de fraudes. Y aunque a veces son completamente inevitables, tenemos que ser conscientes de que esto nos puede llegar a afectar y por eso estar alertas todo el tiempo. Porque créanme, también a mí me ha pasado que me llegan correos falsos en el trabajo donde te dicen, necesito que hagas este pago y a veces por no revisar las cosas terminas haciendo pagos y eso también implica dinero. Aunque no sea tu dinero, pues te implica algo que tú estás haciendo, así que hay que tener muchísimo cuidado. Y en cuestiones personales, bueno, a todos nos han llamado para decirnos que tenemos un cargo no reconocido, nos han llegado mensajes para ofrecernos cosas, incluso personas que están dentro de eso nos cuentan como si fuera lo máximo, así que
La única forma de evitar este tipo de estafas es tener cuidado, ser precavidos y estar muy alertas a lo que sucede. ¿Qué les parecen todos estos miedos? La verdad es que independientemente de si se encuentran en alguna situación de estas o no, les ha pasado o en algún momento, aunque no queramos, nos llegara a pasar, tenemos que recordar que lo más importante es que a veces el ahorro que tengamos o la protección que tiene nuestro dinero es lo que nos va a ayudar a salir adelante de esto. Y si no, al menos el ser conscientes de lo que estamos viviendo y que necesitamos educarnos más financieramente porque es algo que a todos nos falla. En la mayoría de estos casos, una buena planeación, el manejo del riesgo para tener la mayor precaución que se pueda y simplemente estar alertas de lo que estamos viendo nos puede ayudar para ser capaces de afrontar cualquiera de las situaciones que les acabo de mencionar. Así que me encantó estar platicando con ustedes. Espero que me cuenten, por favor, cuáles son sus miedos financieros más comunes, si han escuchado alguno de otra persona o se los han transmitido sus papás, sus familias, lo que sea. Estaré encantada de estarlos leyendo. Ya saben que si quieren compartirnos sus historias, preguntarnos algo o simplemente estar en contacto, pueden encontrarme como Dinero Entre Amigas. Estoy en Instagram, Facebook y TikTok y estaré encantada de estar platicando con ustedes. Muchas gracias, amigos. Soy Karen Vega, su amiga financiera, y nos escuchamos en el próximo episodio. Dinero entre amigas.